Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Todos allí sabían por qué la doctora Pren llegaba fuera de horario y entraba a la habitación de un paciente solo para salir a la mañana siguiente lista para cumplir con sus obligaciones. De pie frente a la sala de recuperación, la doctora Pren respiró hondo para recuperar su confianza, asegurándose de no mostrar nada más que una sonrisa a la persona que estaba dentro. El sonido del televisor la hizo sonreír mientras se acercaba al paciente. Parecía que la televisión le hacía compañía al paciente. Acarició suavemente el pálido rostro de su amada antes de besar su frente. No podía imaginar cómo viviría sin esta persona, porque amaba mucho a Park. Pren, ¿te desperté?, preguntó dulcemente la doctora Pren, mirando a la persona que acababa de despertar. Presionó su frente contra la de ella, permitiendo que la paciente besara sus labios. Estoy cansada. Aguanta, estarás en casa en unos días. Pren, ¿volver a ser la misma? La incertidumbre en su voz hizo que la doctora la mirara. A pesar de los esfuerzos de la doctora Pren por animarla y asegurarle la competencia del equipo médico, cada vez que miraba la parte inferior de la pequeña que no respondía era desgarrador. No eran solo sus piernas enyesadas, su corazón tampoco estaba seguro de cuándo podría detenerse nuevamente, a pesar de que le habían implantado un marcapasos. El accidente ocurrió porque su corazón no pudo soportar la presión, posiblemente por falta de descanso. Tenía arritmias frecuentes hasta que ya no podía soportar el dolor, pero sobrevivió milagrosamente, incluso después de que su corazón se detuviera. No supo lo que pasó durante las casi 2 semanas que estuvo inconsciente, pero despertar con las amorosas palabras de la doctora Pren y la alegría de su familia la hizo sonreír. ¿No confías en mi tratamiento? Tengo miedo. No quería mentirse a sí misma ni pretender ser fuerte para aliviar las preocupaciones de otras personas. Su estado era grave y algunas noches el dolor era insoportable. La doctora Pren se secó suavemente las lágrimas y comprendió los sentimientos de Park. Pag estaba asustada después de haber enfrentado todo lo que vivió. ¿Confías en la doctora que te ama? Sí confío, pero si confías en mí sin peros, la doctora Pren no dejará a su amada. Su amorosa sonrisa hizo que los ojos de Pag se llenaran de lágrimas. Amaba mucho a esta mujer. Sabía cuánto había soportado la doctora Pren, esperando que ella despertara. Sus padres le dijeron que la doctora Pren había rogado que le permitieran estar junto a ella todas las noches. Desde la noche hasta la mañana siguiente, la doctora Pren estaba allí, reemplazando a su familia durante el día. Te amo, Pren. Yo también te amo, Pac. Vamos a cenar. Pac observó la esbelta espalda de su amante mientras ella iba a preparar los materiales de limpieza. Una enfermera le había dicho a la doctora Pren que ella podía hacerlo, pero no. Pren se negó, quería hacerlo ella misma. Era una doctora dedicada o simplemente posesiva y no quería que nadie más viera a su amante. Los ojos de Pac se llenaron de lágrimas nuevamente mientras miraba sus piernas enyesadas y la leve cicatriz, recordando todo lo que había pasado. Debía tener paciencia y confiar en el cuidado de su querida doctora, aunque no sabía cuándo volvería a una vida normal. Mientras la brillante luz del sol se desvanecía en la noche, la doctora Pren entró en la mansión. Durante los últimos 2 meses estuvo allí. Normalmente vería a alguien en una silla de ruedas motorizada venir a recibirla, pero hoy solo una criada estaba allí para recoger su maleta. ¿Dónde está Pat? Está en el jardín de flores. Gracias. La doctora Pren corrió a buscar a su amante, ansiosa por verla sonreír y escuchar sus amables preguntas sobre su día. Las palabras de Pat siempre la hacían feliz,
Le quitaron los yesos, pero su progreso fue lento y requirió fisioterapia para recuperar gradualmente la fuerza muscular. ¿Por qué no me esperaste hoy? Te extrañé mucho, dijo la doctora Pren agachándose frente a su amante en silla de ruedas, que miró hacia atrás con una expresión en blanco. Pan miró a los ojos amorosos de la hermosa doctora que tenía delante, y las lágrimas brotaron al pensar que no quería que la doctora Pren tuviera que cargar con una persona discapacitada. Intentó ser fuerte, pero todavía no podía caminar. Pren, deja de amarme, soy una carga. No quiero que estés con una persona discapacitada. Tienes un futuro y hay otros que pueden hacerte feliz. Y Pac, ¿no puede hacerme feliz? Me enamoraste y ahora quieres dejarme. No te dejaré. Sus palabras junto a su firme agarre hicieron que Pac rompiera a llorar. El suave beso que siguió le aseguró el amor que compartían. ¿Cómo podía ser tan tonta como para decirle esas cosas a la doctora Pren? Lo siento mucho. Piensa antes de hablar, dijo un poco irritada, pero una sonrisa apareció en su rostro mientras su suave mejilla era besada con ternura. Pipren, una bofetada tuya podría dejarme inconsciente. Incluso con lágrimas en los ojos logró sonreír. Sus rostros estaban muy cerca y compartiendo un largo momento, dejando que sus corazones sintieran cuánto se amaban. No vuelvas a decir eso, ¿de acuerdo? No sabes cuánto sufre mi corazón sin ti a mi lado. Aguanta, querida, un poco más de paciencia y volverás a ser tú misma. Te amo, Pipren. Yo también te amo, querida. Eres la alborotadora y villana más molesta. Ya es demasiado tarde para darse por vencido. La doctora se enamoró de esta malvada mujer. Las amorosas palabras de nuestros corazones y las sonrisas de nuestra felicidad mostraron cuánto se amaban Pac y la doctora Pren. Puede que nuestra historia haya comenzado con cosas desagradables y travesuras, pero hemos pasado por muchas cosas juntas, incluso los momentos más desafiantes y emocionantes. Hoy nuestros corazones se pertenecen la una a la otra y compartimos estas dulces palabras de amor. Pipren se había convertido en una novia abandonada por culpa de esta mujer, que era la más malvada, pero hoy se encontró enamorada de la misma mujer que causó tanto caos. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.